Ojito que el Barça se quede fuera de Europa la próxima temporada. Arrancamos. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV, donde vamos a hablar, pues, de una información que, aunque, bueno, en ciertos sitios no parece haber tenido demasiado recorrido en impacto, a mí me parece que puede ser algo absolutamente brutal. Y es que Eduardo Inda, desde el Chiringuito, informó de que el Barça podría quedarse por parte de la UEFA valoraría suspender al Barça un año de las competiciones europeas. Esto significaría no solo lo evidente, que no podrían competir en Europa durante la próxima temporada, ni en Champions, ni en Europa League, ni nada, sino la repercusión de imagen reputacional de no jugar en Europa por el caso Enríquez Negreira, Barçagate, porque esto llamarlo solo Negreira y ya está, ¿no? Es Negreira, Barçagate, Negreira, Barça. Vamos a poner las cosas en su sitio, que fue el Barça el que pagó a Enríquez Negreira. Eso ya está demostrado. Bien. Si el Barça se quedara fuera de Europa la próxima temporada, estaría perdiendo un auténtico pastizal de un equipo que es de los más importantes de Europa y del mundo, el FC Barcelona, que no tendría posibilidad de luchar ni por Champions ni por Europa League. Y a la hora de marcarte los presupuestos y las opciones presupuestarias de crecimiento, o sea, esto te limitaría muchísimo. Y ya no solo más allá de los problemas evidentemente económico-financieros que tiene a nivel de deuda el FC Barcelona, sino también a nivel reputacional, no solo para el mundo fútbol, sino reputacional para el propio futbolista. Porque ya me diréis vosotros qué jugador, que seguro alguno que sí, se lo plantearía jugar en el Barça porque es un gran equipo, pero decirme si la mayoría de los futbolistas internacionales querrían jugar en un equipo al cual han echado de las competiciones europeas durante una temporada por todo este caso y que no vaya a poder jugar la Champions. O sea, los grandes jugadores quieren jugar la Copa de Europa, la Champions League. Y si ven que el Barça no va a jugar la Champions, pues ya me diréis vosotros como un jugador, lo normal, a no ser que tenga mucho y mucho sentimiento culé, cómo va a irse al Barça de cara a la temporada 23-24. Que insisto, puede haber excepciones y gente súper vocacional y que entienda que, oye, pues a tope con el Barça, ¿no? Pero hombre, los mejores futbolistas del mundo querrán jugar en aquellos equipos que aspiren a ganar la Champions League. Es lo normal, es lo natural. Real Madrid, Bayern de Múnich, Manchester City, etcétera, etcétera, ¿no? Es lo sensato, lo normal. Entonces, el daño que puede producir esto en caso de que sea así, que además también Ramón Álvarez de Mon lo ha comentado en su canal con Paco Rabadán, si no me equivoco, Eduardo Inda ha dado esa información, acertará o no. A mí me encajaría que la UEFA, además con la Superliga de por medio y con el Barça, quisiera aprovechar todo esto para hacerle pupita, para hacerle daño a nivel de impacto en todos los sentidos. Como digo, reputacional, a nivel económico, a nivel deportivo, en todos los sentidos sería un golpe descomunal al FC Barcelona el quedarse un año entero sin competir en Europa. A nivel de arcas, como digo, terrible. A nivel deportivo también, a nivel de atracción de jugadores lo mismo, a nivel de aficionados, a nivel de entradas, de las entradas en el Camp Nou o en Montjuic de cara a la próxima temporada. O sea, en fin, sería un cacao y un desajuste impresionante. Déjame tu comentario. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué esperas que pueda pasar? ¿Piensas que la UEFA va a hacer algo, que le tiene ganas al Barça y que tiene motivos suficientes? ¿Piensas que sería una sanción justa o no? Porque yo pienso que estaría dentro del orden, pero si fuera una sanción mayor, no creo que tampoco fuera algo loco, porque estamos hablando, insisto, de que esto que ha estado cometiendo el Barça lo ha hecho durante unos 20 años aproximadamente. Además se está yendo cada vez más atrás. O sea, que no sería una cuestión que se ha hecho en un ciclo de 2 años, un año. Es que se hubiera estado haciendo esta acción llena de presunta corrupción entre particulares, se hubiera estado haciendo más de 20 años. O sea, que la UEFA entenderá que es que se ha estado dilatando muchísimo en el tiempo y que a nivel imagen futbolístico, pues obviamente es algo que debe castigar. En fin, déjame tu comentario al respecto y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.